¿Vale? Sí, vale. Vale, gracias, Antonio. Muy bien. Bueno, vamos a intentar aprovechar. Entonces, el curso va a estar planteado de una manera muy directa, ¿eh? O sea, vamos a ir planteando las clases de teoría, una serie de temas o consideraciones asociadas al numérico, ¿vale? Muy generales o generales, y luego eso lo vamos a trabajar en las clases de práctica. Esa va a ser un poco la dinámica. Entonces, no vamos a dar mucha teoría ni profundizar en teoría, sino sencillamente, o no vamos a hacer desarrollos teóricos, demostraciones, etcétera. No vamos a enfocar el curso así, sino que más bien lo que vamos a hacer es eh, dar ciertas consideraciones que son las claves para las ideas numéricas, ¿no? Para ir desarrollando esquemas numéricos. Y entonces luego vamos a ir esas ideas trabajándolas en la práctica, ¿vale? Y eso es lo que se va a evaluar, ¿vale? Vamos a hacer una evaluación mixta entre teoría y práctica, ¿vale? Y eso es lo que os voy a pedir luego cuando pase un primer mes y ya hayamos echado el mundo, el de este andar, el curso a andar, pues eso es lo que vamos a pedir, ¿vale? Muy bien, lo que vamos a ir evaluando. Muy bien, entonces lo primero, la primera cosa, la primera idea que os quería transmitir, ¿vale? Es que antes de, si es posible, ¿no? Antes de aplicar el numérico a un problema de valor inicial, a ecuaciones diferenciales, lo que hay que hacer, o una de las cosas que, bueno, no es, digamos, en principio debe hacerse, ¿no? Una de las cosas que debe hacerse, luego en la práctica, bueno, a veces se hace, a veces no, dependiendo de la información que tenga, dependiendo de lo complejo que sea los estudios, ¿no? Pues una de las cosas que tiene que hacerse es un estudio previo, un estudio teórico previo, o sea, los esquemas numéricos o la aplicación de esquemas numéricos, la aplicación del numérico se basa o tiene que llevar por detrás, tiene que ir respaldada de estudios teóricos, bueno, más o menos en el sentido en el que vamos a decir, más o menos, ¿eh? Esto es difícil, ¿eh? O sea, esto no es fácil en absoluto, ¿eh? Y no voy a entrar en grandes consideraciones, sino que lo que voy a hacer es sencillamente, digamos, ver qué cosas tienen que soportar al numérico, ¿no? O sea, qué ideas teóricas pueden estar o deberían estar debajo de esquemas numéricos, ¿no? De la aplicación de esquemas numéricos. Vale. Entonces, vamos a ver. Lo primero es estudios de existencia y unicidad global, ¿vale? Y luego la obtención de cotas, ¿vale? Está muy relacionado. Insisto, esto es largo, no vamos a ir demasiado. El estudio local. Sabemos que un problema de valor inicial es algo tal que así. Segundito. Vale, ya lo tengo. Vale. Este fichero está en el campus, ¿vale? Entonces, tenemos algo así. Nos estamos enfrentando a algo así, ¿vale? Entonces, lo primero, yo voy a trabajar, como ya os dije, en una banda, ¿vale? Que ahora la represento, que sea, bueno, AB, ¿no? En la parte de la variable independiente y luego todo R en la variable de la X, ¿vale? Estas dos, ¿vale? Estas dos Tx, en ciertos momentos vamos a considerar que son variables que están unidas, están ligadas, en otros momentos que son independientes. En un primer momento vamos a pensar que son independientes, ¿vale? Que cada una se mueve en su rango correspondiente, ¿no? Entonces, ¿qué teoremas son aquí relevantes? Pues lo primero que vamos a hacer para un estudio de existencia global es un estudio de existencia local, ¿vale? Entonces, para ello vamos a hacer dos teoremas, o tenéis que conocer la existencia de dos teoremas, que son el teorema de Peano y el teorema de Picard, pero la versión local, ¿vale? Y lo que nos dicen básicamente es que lo que tenemos que garantizar, ahora hago un ejemplo, que la función f es continua en todos los puntos de la banda, ¿no? Como os decía, yo voy a considerar que yo estoy trabajando en una banda, aquí tengo más, un poquito torcida la banda, de X, ¿no? Aquí puede estar el A, que típicamente va a ser cero. Esta parte no me va a interesar, esta parte no me va a interesar. Entonces, en toda la banda, la función f tiene que ser continua en todos los puntos de la banda, ¿vale? También tiene que verificar eso para que haya existencia. Para que haya unicidad, tiene que verificar una condición de Lipschitz. Verificar condiciones de Lipschitz es difícil, ¿vale? Entonces, lo típico es que, o la condición típica que se sustituye, que es un poquito más fuerte, pero no mucho más fuerte, y que 99% de las veces se cumple o no se cumple, pero digamos, no hay que distinguir en la inmensa mayoría de las veces entre esta condición y la lichicianida, es que la parcial de f con respecto a x sea continua, de nuevo en todos los puntos de la banda. Si o bien la f no es continua o la parcial de f con respecto a x no es continua, ¿vale? Entonces, si no pasa eso, no hablamos, ¿vale? Es decir, no iniciamos el estudio.
¿vale? ¿Eso es así en la práctica? No. En la práctica hay muchas funciones, por ejemplo, que en las que no son continuas, por ejemplo, que tengan saltos, pero saltos controlados, funciones de Heaviside o lo que sea, y todo eso se puede estudiar y se ve que en muchos de los casos, no hay problemas de existencia y unicidad, pero hay que garantizarlo aparte, ¿vale? Entonces, esto que estamos haciendo es un estudio estándar, ¿vale? Aparte de eso, ¿vale? Entonces, primera cosa, ahora lo voy a poner en el ejemplo, primera cosa, garantizar que f y parcial de f con respecto a x son continuas en toda la banda. Eso normalmente lo vamos a garantizar abajo, quiero decir, o sea, porque normalmente van a ser polinomios y tal, entonces lo que tenemos que ver es que no hay ningún punto dentro de la banda donde haya, pues, que sea comportamientos asintóticos o, en fin, cosas por el estilo, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Eh, Estudio local y acotación de primera y segunda derivadas. Entonces, esto sí es importante porque esto ya nos lleva a cuantificar cotas a priori, ¿vale? Entonces, lo que uno normalmente se ve es esto, ¿vale? Que es el problema de valor inicial de partida, ¿vale? Pues a partir de ahí, una de las cosas que uno puede intentar construir, y muy interesante hacerlo, es esto que se llama el subproblema y esto que se suele llamar el superproblema, ¿vale? Entonces, yo los he denominado siempre como con uno, el sub, o sea, x1, f1, de nuevo x1, la t es la misma para todo el rato, ¿no? Y el superproblema con el 2. Eso es, bueno, yo lo hago y ya está, entonces si os parece, lo hacemos así para que a golpe de vista ya se vea lo que pasa, ¿no? Entonces, la cuestión es que el problema que yo tengo dado es este. Entonces, tengo que conseguir, o una de las ideas, si puedo conseguir, me puede ser muy útil, funciones de tal manera que tengo aquí x, si queréis, y f2 de tx, ¿vale? Luego, la variable x1 y x2 son las que yo uso dentro de cada problema, de cada subproblema, ¿no? Pero bueno, digamos, la cota que yo quiero garantizar es esto. Es decir, quiero intentar acotar la f por arriba y por abajo para todos los puntos de la banda. Pero no cualquier cota, sino una cota que luego me lleve a un subproblema. O sea, que esta F1 tiene que ser suficientemente sencilla para que si yo luego me construyo un subproblema, o sea, un problema de valor inicial equivalente al que tengo, pero en lugar de la F, poniendo la F1, tiene que ser suficientemente sencillo para que se pueda resolver bien a mano, o nosotros nos vamos a permitir también resolverlo con MATLAB, pero con la orden esta de Solve, ¿vale? Con la solución exacta. Todo este curso, los ejemplos están pensados para resolverlos a mano, ¿eh? Pero bueno, os voy a permitir usar también esa orden, pero que todo está, yo tiendo a hacerlo a mano, ¿vale? No es mayor problema, ¿eh? Se puede hacer todo a mano, pero si usamos la orden de Solve tampoco me importa. Pero la cota hay que hacerla bien, o sea, lógicamente estas cotas hay que hacerlas bien, ¿eh? Independientemente de que luego se resuelvan digamos, a mano o con MATLAB, pero hay que hacerlo bien, la cota. Y luego el F2 tiene que ser un super problema de lo mismo, es una función que tiene que acotar a la F dada por arriba, ¿vale? Pero de tal manera que cuando yo luego meta esto, ¿vale? Cuando yo obtenga el problema en lugar de un problema asociado, ¿no? En lugar de con la función original, con la función F2, tengo que ser capaz de poder resolver. ¿Vale? Bueno, lo que os digo, vamos a ver cómo se usa con un ejemplo que es mucho más sencillo. Este ejemplo lo pongo en la teoría y luego tengo otro problema por ahí hecho, o sea, ahora os lo muestro, que no está en la teoría y ya está, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer, ¿vale? Ahora os voy a mostrar este problema, este ejemplo, luego os voy a mostrar otro y lo que vamos a hacer en la clase del jueves y la clase del viernes también, es introducir esto mismo, hacer esto mismo, pero utilizando programación, ¿vale? O sea, es decir, vamos a llevar esto a intentar visualizarlo. ¿Cómo? Pues a través de programar, ¿vale? Entonces, la idea es obtener cotas a priori y visualizar estas cotas, ¿vale? Sobre todo la cota de la X. Visualizarla va a ser la cota de la X. Bueno, vamos a ver, tenemos esto, ¿no? Tenemos este es el problema que está dado. Bueno, vale. Tratar de resolver esto es prácticamente imposible, ¿no? O sea, a mano. Y no sé, supongo que lo podéis mirar si le metéis el desolve de MATLAB y veréis que falla. Eso es muy fácil que falle. ¿Vale? Ojo, porque a veces también lo que pasa cuando uno usa el desolve es que le mete cosas y tal, y entonces me da una solución ahí que no significa nada, ¿eh? O sea, eso es delicado, ¿eh? O sea, que ojo con el desolve, no es una maravilla, ¿eh? Vale, tiene sus problemas. Bueno, entonces voy a ver, estudio local, ¿vale? Entonces, yo tengo esta F, yo creo que es obvio que esta F es continua, es una función continua, bueno, no es más que una T por aquí, un signo por aquí. Bueno, luego elevo al cuadrado, no hay nada que me lleve a pensar que no hay continuidad, ¿no? Como función de dos variables, ¿eh? Si luego la parcial de f con respecto a aquí, ojo, no con respecto a t, ¿eh? Sino con respecto a la variable
dependiente, ¿vale? Entonces, la variable dependiente, ¿cuál es? Como yo tengo la derivada de x con respecto a t igual a f, esta es la dependiente. Me da igual luego cómo le llame. Puedo llamar, por ejemplo, si yo llamara la derivada de y con respecto a x, ¿no? Sería f de tx, ¿vale? Esta es la dependiente, ¿vale? Entonces, si yo llamo esto, pues esto sería xy, ¿no? Entonces, esta es la dependiente, esta, ¿vale? Y es con respecto a la que hay que derivar. Bueno, hago la derivada y ya está. Entonces me di cuenta que, bueno, que tanto f como la parcial de f con respecto a x son continuas y no hay ningún problema, ¿no? Entonces esto normalmente va a ser un trámite, ¿vale? Pero hay que mirarlo. Si yo tuviera un comportamiento asintótico, ¿no? O sea, estoy dividiendo, por ejemplo, aquí imaginaos, ¿no? Yo tengo esta misma función, pero al final hago la derivada y me sale aquí x más t. Pues tengo un problema, ¿vale? O x menos t, ¿no? Porque en los puntos en los que t sea igual a x, o bueno, da igual, en determinados puntos de mi banda puedo tener comportamientos asintóticos, ¿vale? Y eso es un problema serio, ¿vale? Es un problema serio. Muy bien, porque comportamientos asintóticos en la derivada dan comportamientos asintóticos en la solución y me llevan a falta de solución global, ¿vale? Bueno, primera parte que normalmente que es el estudio local, que normalmente no es algo en lo que nos vamos a centrar, pero hay que tener cuidado de que no se vaya de las manos, ¿eh? Segunda parte, un estudio global. Entonces, hay que buscar dos soluciones, que es lo que digo, que dada mi f, la acoten por arriba y por abajo. Hay que intentar que esto sea sencillo, ¿vale? Sencillo. Entonces, en nuestro caso, ¿no? La f, perdón que lo mueva, es esta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es acotar por abajo y acotar por arriba. Por abajo, ¿cómo puedo acotar? Bueno, es un cuadrado por cero, ¿vale? O sea que esto es mayor o igual que cero, ya está. O sea así de sencillo, ¿vale? Si tuviera aquí menos algo, pues ya no puedo. O sea, hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Y menor o igual, ¿aquí cómo acoto? Pues muy fácil. La t, ¿cómo la acoto? La t, claro, es importante saber en qué intervalo estamos. Estamos en el intervalo 0,1 temporal, ¿vale? O de t. Entonces, eso se acota por 1, ¿vale? Que es el valor máximo. Y ahora el seno también se acota por 1. Como va al cuadrado, pues por 4, ¿no? O sea, dicho de otra manera, que es lo que os pongo aquí. Bueno, y lo explico un poquito. Entonces, esto, que nuestra f de nuestro problema está acotado por abajo por cero y por arriba por 4. En este caso es muy sencillo. Muchas veces eso no es tan sencillo, ¿eh? ¿Vale? Entonces, para todo t en la banda, vale, entonces genero un subproblema, que es este, y un superproblema, que es este. Este valor es el mismo que el original, ¿vale? Y aquí están las funciones f1 y f2, ¿vale? Que van acotando a la función que a mí me han dado. No son la función, pero la van encajando, ¿no? Resuelvo estos problemas. ¿Cómo resuelvo estos problemas? Normalmente a mano, ¿vale? Yo por lo menos lo resuelvo siempre a mano. Trato de resolverlo siempre a mano, ¿vale? Y una vez que los haya resuelto, entonces podemos ver que la solución x está entre x1 y x2. Esto es lo que nos garantiza el teorema de la sub y la supersolución. Si yo consigo una f1 y una f2, o consigo encajar a la f dentro de una f1 y dentro de una f2, entonces las soluciones que me den la f1 y la f2 me sirven para encajar la x. Eso es el problema de la sub y las supersoluciones, ¿vale? Entonces, la x1 es algo tan sencillo como 3 y la x2 es esto. Fijaros que esto puede ser muy difícil de resolver, pero en cambio tanto esto como esto son fáciles de obtener, ¿vale? Luego, una vez que yo tengo aquí, me fijo en el intervalo temporal y puedo obtener un número, ¿vale? Y de hecho, las cotas que se suelen dar en términos de valores absolutos, ¿vale? Entonces, cuando yo diga acotar la x, se entiende valor absoluto de la x, ¿vale? Y normalmente cuando uno habla de cotas, se habla de un número, ¿vale? ¿De acuerdo? Eso es la cota final, ¿eh? La cota final. Entre medias no, entre medias aparecen, ¿no? O sea, entre medias yo tengo este que se acota con este. Es decir, o sea, que no hay que ir buscando el número directamente, pero al final tiene que aparecer el número, ¿no? Vale, eso es la cota de la solución. Vamos a ver gráficamente, y esto es lo que quiero ver para algunos sistemas que ya os daré, ya busco de aquí al jueves. Esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra, ¿no? O sea, esta es la banda, todo lo que pase aquí me da igual, todo lo que pase por este lado me da igual porque está fuera de mi banda de trabajo. Entonces, la cuestión es que yo estoy partiendo aquí de una solución que sería idealmente la verde, ¿no? Es lo que me están buscando, pero yo no sé calcularla, ¿vale? Luego la voy a aproximar pues, visualmente o no haciendo una gráfica o a través de un conjunto de datos o lo que sea, la voy a aproximar numéricamente. Pero en un primer momento yo lo que quiero, o lo que tengo que hacer es encajar esa solución o garantizar que hay un espacio dentro de esa banda acotado, ¿vale? Donde la solución está viviendo, ¿vale? Entonces, eso se va marcando por las líneas estas, ¿vale? Que no tienen por qué ser siempre líneas rectas, pero que, bueno, que tienen que marcarme una zona acotada, ¿vale? Entonces, la
supersolución que nosotros hemos diseñado en este problema es 3 más 4t y cae dentro de esto, ¿vale? O sea, dentro de esa región, ¿no? O sea, es decir, acotada por arriba es una cota superior, la supersolución. La cota inferior es por abajo. Entonces, dentro de este triángulo que me sale aquí en rojo, estoy señalando en rojo, ¿vale? Dentro de ese triángulo es donde está mi solución, que es la que he puesto en verde, ¿vale? Y que no conozco y que no voy a conocer hasta luego. Pero antes de eso, este es como mi terreno de juego, ¿no? Entonces, antes de ponerme a resolver la ecuación, tengo que saber en qué terreno me estoy moviendo, ¿vale? Esto idealmente, es verdad que muchas veces en la práctica uno tiene sistemas de ecuaciones diferenciales, cuando es un sistema pues se complica un poquito, ¿vale? Uno tiene sistemas de ecuaciones diferenciales y no siempre es fácil, entonces a veces no siempre le compensa hacer esto así, este es un teorema y otros posibles, ¿no? Pero bueno, digamos que es una primera buena, una forma de acercamiento bastante ortodoxa, ¿vale? Salirse de aquí puede ser peligroso, ¿eh? ¿Vale? Entonces, es sencillamente que estamos haciendo una forma de acercarme a los problemas, nada más, ¿vale? Lo que decimos visualmente es esto, ¿no? O sea, yo tengo bueno, aquí le he quitado el dato inicial, tengo mi x' igual a f, ese es mi problema, el problema dado, mi subproblema y mi superproblema. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Una cota de la primera derivada, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que la primera derivada, ¿qué son? Las primeras derivadas son las f's. Y esta es la cota inicial de la que yo he partido, ¿vale? O sea, esto es la cota que yo he hecho, ¿vale? Lo primero, ¿no? A partir de ahí he sacado las cotas de la de x. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad esa también es una cota o es la cota de la x', porque esto es así, ¿no? O sea, que la x' es esto. Entonces, si yo logro acotar no ya el subproblema y el superproblema, sino directamente las f1 y las f2 dentro de la banda, ¿vale? Pues yo tendré una cota de la x'. En este caso, la F1 y la F2 eran 0 y 4, ¿vale? Entonces lo que tengo es que x' está entre 0 y 4 y típicamente esto se genera así cuando se le pone, también se especifica, siempre que especifica esto, ¿eh? Que es donde yo estoy moviéndome, ¿no? Pero bueno, ya entendido que eso es evidente, ¿no? Según el planteamiento, pues tengo que mi derivada está acotada por 4. Entonces yo ya tengo una cota de la x y una cota de la derivada. Eso digamos, sin hacer demasiados cálculos. Cota de la segunda derivada ahora. Vale, pues lo que vamos a usar es esta ecuación. Y es que la segunda derivada es obviamente la derivada de la primera derivada. Y eso sería la derivada con respecto a t de f. Pero ahora sí que vamos a usar, en este momento, sí que hay que usar que las dos variables están conectadas. Ya digo, es que a veces la teoría de ecuaciones diferenciales juega con esto. A veces las dos variables se consideran como variable independiente y otras veces se consideran como variable dependiente. En este caso es como variable dependiente. Entonces, ¿cómo hacemos esta derivada cuando la x a su vez depende de t? Y no conozco esa dependencia de manera exacta, ¿vale? No la conozco porque para eso debería de resolver la ecuación, ¿vale? Entonces, hay una fórmula que os he puesto que es esta, ¿vale? O sea, cuando la función depende de dos variables, t y x, ¿vale? La forma de derivar la derivada completa, ¿no? Derivada hasta el final, digamos, derivando todas las dependencias, ¿no? Con respecto a t es derivar con respecto a t y luego derivar con respecto a x y multiplicarlo por la derivada de x con respecto a t. Ya, pero ¿esto qué es? F, ¿vale? Entonces, al final llegamos a una cosa tan sencilla como esta, como que la segunda derivada es esto. Y lo que tenemos que hacer es calcular esto y acotarlo. Se acabó. Fijaros que si yo tengo la x', que es lo que me dan en un problema, para ir hacia la x tengo que integrar de una manera o de otra, ¿eh? O sea, con la técnica de integración está la otra, lo que sea, ¿no? Las técnicas de integración, ¿no? Pero para ir a la x' es lo que tengo, o sea que para ahí no hay que derivar nada, o sea, ahí se procede a acotar y ya está, ¿vale? Pero la x segunda lo que hay que hacer es derivar, o sea que yo en una ecuación diferencial no es algo tan sencillo como que yo quiero calcular bueno, no sé si es sencillo o no, pero que no solamente quiero calcular la solución, sino que en muchos casos quiero calcular la solución y sus derivadas, ¿vale? Entonces, la primera derivada ya me viene dada. Para calcular la solución hay que integrar, pero para calcular derivadas sucesivas hay que derivar, ¿vale? Entonces, pero hay que hacer una derivación total, digamos. Entonces, bueno, esta es la forma de obtener la segunda derivada. La tercera derivada se obtendría de manera igual, básicamente, ¿no? O sea, esto le llamaría g, por ejemplo, esto le puedo llamar g, y luego la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Entonces tengo que hacer un proceso tal como este. Pero bueno, eso da igual, o sea, no vamos a pasar de segunda derivada, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tengo? Tengo que derivar con respecto a la parcial de esto con respecto a t, ¿vale? De esta cosa que es lo que me han dado, la f, ¿no? Y luego tengo que derivar con respecto a
a x esto y multiplicarlo, ¿vale? O sea, esta derivada solo afecta a esta parte, ¿vale? La parcial con respecto a x y luego multiplicarlo por la derivada de x con respecto a t, que es de nuevo la f, ¿vale? Bueno, entonces hago la derivada aquí y entonces me doy cuenta, bueno, esto es tan sencillo como decir, bueno, pues aquí tengo 2, ¿esto cómo se acota? Esto se acota por uno. Cuidado, porque las acotaciones son siempre en valor absoluto, es decir, o sea, si miráis esto, o sea, si miráis a más b, ¿de acuerdo? Es menor o igual que a más b, ¿vale? Se acota por separado, pero a menos b también es así. Ojo, no se acota valor absoluto de A menos valor absoluto de B, sino que el valor absoluto de A menos B se acota como valor absoluto de A más valor absoluto de B. Eso se llama desigualdad triangular. Vale. Entonces, voy, voy nada, derivando y acotando lo que me encuentro en la derivada, ¿vale? Entonces tengo aquí el 2, esto lo acoto como la t está entre 0 y 1, pues por un 1, esto lo acoto también por un 1, obviamente, ¿no? El seno, entonces eso me da ese otro 2, ¿vale? Esto lo acoto por un 1, ¿vale? Nada, no aporta nada, esto es un 2 y esto vuelve a ser otro 2 al cubo, ¿no? Pues entonces tengo esto, ¿está? Entonces, bueno, acoto y al final me da 20, entonces la segunda derivada la tengo por 20, ya está, ¿vale? Entonces, esto es lo que pretendo que sepáis hacer, o sea, son habilidades básicas que tenéis que tener para tratar un poquito las ecuaciones diferenciales y obtener cotas básicas que luego van a ser útiles, a veces indispensables, en el numérico, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que he calculado? Lo que tengo es que, dado esto, sin haber hecho ninguna aproximación numérica, ¿vale? O sea, muchas veces lo que parece que están diciendo, ¿no? Lo que nos están transmitiendo un poquito bueno, no sé, los libros de numérico o el mensaje que estamos dando, es que el numérico es coger y aplicar unos determinados métodos que al final acaban en una programación, lo que sea, en un programa, y al final se acaba en una gráfica o lo que sea, ¿no? Vale, sí, ok, sí, ese va a ser el final, y en muchos casos es lo que pasa, ¿no? Pero entre medias hay un trabajo teórico, ¿eh? O sea, quiere decir, no es falsa la dicotomía entre numérico y teórico, eso es falso, ¿eh? O sea, es decir, detrás de un numérico hay un teórico que es el mismo normalmente, y detrás de un teórico debería haber un numérico porque si no, hay veces que no se pueden visualizar las cosas, ¿vale? Entonces, lo que hemos obtenido es estas cotas y es lo que voy a querer. Esto es una de las cosas que os voy a pedir junto con la determinación de lo que hemos visto antes, ¿no? Que veíamos que estábamos así y veíamos bueno, una cosa tal que así, que la de este va por el medio, ¿vale? Entonces, esto lo que quiero determinar es este área de trabajo, eso es lo que quiero visualizar. De hecho, quiero visualizarlo esta misma semana, ¿vale? Y luego estas cosas, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas tipo, ¿vale? Una de las consideraciones tipo, y va a ser uno de los problemas tipo que os voy a preguntar siempre. Yo esto lo pregunto siempre, casi siempre, en los exámenes, ¿sí? Siempre. Pero no porque sean por los exámenes, sino porque es una consideración tipo, es algo tipo, punto, ¿vale? Igual que hay algunas cositas más, ¿no? Que sé yo, cálculo de autovalores, que ya veremos, etcétera, etcétera. Eso lo pregunto siempre, ¿no? Porque tiene una serie de repercusiones importantes. Muy bien, vamos a ver. Entonces, lo que voy a contaros ahora es otro ejemplo, ¿vale? Entonces, este otro ejemplo es este, ¿no? Este lo puse en algún examen hace unos años y lo he rescatado hoy, esta mañana, ¿no? Vale, creo que de hecho que lo he puesto en varios exámenes o algo muy parecido. Entonces dice, estudiar la existencia de solución global al problema de valor inicial este. Vale. Entonces, esto es lo que notan ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto es un problema de valor inicial. En principio, esto tiene que ser acotado, la T. Haremos también problemas y veremos consideraciones o veremos situaciones donde la T no está acotada. Eso también lo veremos, ¿vale? Y veremos por qué, ¿vale? Pero eso es más adelante. Ahora mismo tenemos un problema de valor inicial y tengo este, ¿no? Entonces, lo que quiero es estudiar existencia de solución local y global. Para que exista la global, tiene que existir antes la local, ¿no? Y obtener si procede quiere decir si hay solución. O sea, si os ponéis a hacer numéricos sobre algo que no tiene solución, pues mal vamos, ¿eh? Mal vamos. O sea, eso va a reventar por algún lado. Eso me va a dar luego resultados bueno, lo que voy a ver en matemática típica, perdón, en el MATLAB típico, los mensajes típicos van a ser nota number y cosas por el estilo, o sea, que me da infinitos y cosas, o sea, he excedido la capacidad de memoria, cosas por el estilo. ¿Vale? Pero además de tener existencia local y tal, de garantizar local y global, lo que vamos a hacer es obtener, y tenemos que ser capaces de obtener cotas a priori, cotas sin resolver, antes de resolver de la x' y de la x'. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno,
un brevísimo repaso. Esto, sencillamente, con que me lo dejéis indicado, ¿no? Cuando lo pregunto, esto me lo dejéis indicado y ya está, pero me tenéis que decir, hombre, obviamente si es verdad, claro, si es verdad, ¿vale? Porque tiene que ser verdad, que si no es verdad, mal vamos, ¿no? Entonces, si la f de tx, tanto la f como la derivada, ¿no? Que la he hecho aquí en un momentito, pues es continua en esta banda y ya está. Entonces eso me garantiza existencia local, punto, ¿vale? Punto. Y bueno, existencia local, obviamente, en los puntos de la banda, ¿vale? Construcción de sub y supersoluciones. Entonces yo voy a acotar así, ¿vale? Y entonces, claro, lo ideal es obtener esto, obtener este tipo de cotas. También digo, la obtención de cotas es casi un arte, ¿no? O sea, quiero decir, matemáticos dedicamos mucho problema, matemáticos, digo los matemáticos profesionales, mucho problema. Yo diría que depende, pero depende del problema y tal, pero entre un 60 y un 70% del tiempo a obtener cotas, ¿eh? A veces un 90% del tiempo a obtener cotas. Entonces, digamos que indirectamente, ¿no? Damos una imagen que no es del todo cierta, ¿no? Porque parece que cuando, me refiero a de la investigación, ¿no? Porque cuando uno se está planteando un problema, parece que es todo el rato programar o parece que todo el rato es, bueno, si es un problema más teórico, que sé yo, aplicar fórmulas, aplicar teoremas y tal. Pues no, no, la verdad es que no, la verdad es que no es así. O sea, la verdad es que el 90% del tiempo los teoremas un poquito más avanzados vienen dados en términos de cotas. Es decir, te dicen, si tú eres capaz de garantizar que tu problema está acotado de tal manera, entonces existe un teorema que te haya hecho normalmente hace ya tiempo, o sea, mínimo hace 40 o 50 años y otros hace 100 o 200 años, pues te dice, si tú eres capaz de darme ciertas cotas de tu problema, entonces resulta que pasa tal. ¿Vale? Claro, si el problema se acota muy fácil, pues el problema está resuelto desde hace mucho tiempo. Si el problema no se acota fácil, entonces a ver qué pasa, ¿no? Y eso es uno de los grandes, digamos, no sé cómo diría, estrategias de investigación que se tiene que llevar a cabo. Es decir, la maquinaria que tenemos ahora mismo eh, matemática es potente, pero, muy potente diría yo, pero para aplicarla tienes que garantizar cotas a priori, ¿eh? Y eso es difícil y eso es una parte importante del trabajo de un matemático o de, bueno, lo que queráis, ¿no? De un ingeniero matemático, lo que sea, decir, o sea, hacer cotas no es ninguna cosa que se haga en 5 minutos, ¿eh? Se requieren años y años de trabajo, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, lo ideal, lo que nosotros vamos normalmente a poder llegar es a este tipo de cotas, es decir, acotar por arriba y por abajo la función. Estas no son las cotas óptimas, ¿vale? Hay otras cotas que pueden ser mucho mejores. No voy a exigir cotas óptimas, sino sencillamente cotas correctas, ¿vale? Eso es lo que voy a querer, ¿vale? Entonces tengo esto y esto que es mi subproblema, o bueno, mi subproblema, este se llama subproblema y este se llama superproblema. Punto pelota, ¿eh? Subproblema y superproblema. Ya digo, con uno y con dos. Se acabó. Cuando lo hagamos en MATLAB, pues x1 y x2. Ya está, ¿vale? x1 de k, ¿no? De MATLAB y x2 de k y ya está, fuera. ¿Vale? Entonces, la subsolución va a ser esta, que es una subsolución teórica, ¿vale? Que depende del tiempo, y la supersolución, que es esta. Cuidado, esto no es I elevado a t, sino I por t, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues lo que tengo es que ahora la cota, como la x está entre la subsolución y la supersolución, la cota está entre 1 y 1 más c, ¿vale? Entonces, en valor absoluto bueno, esto está aquí, entonces el valor absoluto, pues 1 más c. Ya digo que las cotas se suelen dar en valor absoluto. Muy bien, si yo quiero gráficamente, ¿no? Gráficamente es mejor no usar el valor absoluto. Si usara el valor absoluto, pues saldría para acá, ¿no? Sería una especie de cono lo que sería al final, ¿no? Bueno, bien, bueno, puedo poner, ¿no? Pero aquí se puede hacer un poquito más fino, ¿no? Entonces esto se puede quitar. Y entonces lo que puedo tener es este triángulo, ¿no? Ese es el triángulo que me da aquí el 1. Y luego esta es la solución que me da la supersolución, ¿vale? Que es esta, ET. Y luego tengo aquí, pues esto, ¿no? Mi solución que irá por aquí en algún sentido, ¿vale? Esto es lo que quiero visualizar. Esto lo quiero visualizar el próximo día, ¿vale? Pondremos varios ejemplos y esto. O sea, la próxima práctica será visualizar esto. Cota de la derivada, pues obvia, ¿no? Esta parte, esto es una exponencial, por tanto, es más, perdón, aquí he metido la pata. Esto es un cero, ¿vale? Eso es un cero, porque es una exponencial y me da igual lo que valga la x, ¿vale? Eso es mayor que cero, punto. Y esto es e, ¿vale? Esto es, luego para acotarlo por arriba, esto se puede ir y la t está entre 0 y 1, luego es e, ¿vale? Por tanto, x' es menor o igual que e, ya está, ¿vale? Cota de la segunda derivada, bueno, pues aquí hay que derivar un poquito y ya está. Entonces, la derivada con respecto a t de x', esa es la derivada segunda, ¿vale? Aplico la fórmula, bueno, esto lo miráis detenidamente y llego aquí.
¿vale? Y para acotar esto, ¿vale? Porque quiero acotarlo por arriba en valor absoluto, ¿vale? Más quizá esto, aquí me falta poner la cota de x segunda en valor absoluto es menor o igual que 2 veces y voy acotando todo esto, ¿vale? En valor absoluto, ¿vale? O sea, no me hace falta hacer la cota por arriba y la cota por abajo, porque yo lo que voy buscando es una cota en valor absoluto, punto. Entonces, si la puedo hacer mejor, porque es más fino y sé lo que está pasando, pero tampoco me tengo que complicar mucho la vida, ¿no? Entonces, tengo aquí el 2, tengo el valor absoluto de t, el valor absoluto de x y esto. Vale, esto es más fino, ¿eh? Porque todo esto se puede afinar mucho más, ¿eh? O sea, que esta función se podría acotar globalmente, pero no me hace falta. ¿Por qué no me hace falta? Porque tengo aquí el valor absoluto de la x y yo ya sé previamente, o sea, antes de entrar en la cota de la segunda derivada, tengo la cota de la x, ¿vale? Entonces la puedo usar ahora. Entonces, esta cota yo sé que es 1 más e. Esta, como va negativo y tal, pues la quito. O sea, esta parte como si la quitara, ¿no? En la cota, quiero decir, ¿no? ¿Vale? Y aquí también, ¿vale? Y aquí también la quito. Bueno, hago esto y luego la t está entre 0 y 1 y al final lo que me queda es una cosa tal que así y tengo esto. Quizá esta no es la cota perfecta, ni mucho menos, y si lo puedo trabajar, ¿vale? Se, bueno, pues tendré cotas más finas, ¿vale? Y hay gente que le gusta mucho trabajar para obtener cotas muy finas y está bien, pero cuesta, ¿vale? Y poco más por mi parte. A ver, ¿me hacéis alguna pregunta? ¿Por qué buscamos cotas inferiores y superiores de la segunda derivada? Sí, 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 claro, 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 sí, 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 porque, bueno, es que esto lo vamos a ver luego, sí. O sea, ¿por qué buscamos cotas de la x, de la x prima, de la x segunda e incluso de derivadas superiores, aunque no lo voy a hacer yo, porque solamente quiero dar una teoría básica, ¿no? Pues se usan cotas de las derivadas porque luego los errores numéricos tienen que ver con eso, ¿vale? O sea que los errores, dependiendo del orden en el que tú estés, por ejemplo, si tú tienes un sistema a orden 2, ¿vale? Una aproximación en h cuadrado, lo veremos, eso es lo que viene justo después, ¿vale? Justo después. O sea, la semana que viene. Eh, las primeras cotas y luego ya lo generalizamos, ¿vale? Si tú tienes una cota en h cuadrado, ¿vale? Un segundo, no he terminado. Sí, quiero decirte, si tú tienes una cota en h cuadrado, esa cota va a depender de tu segunda derivada, ¿vale? Nosotros trabajamos ahora, para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, bueno, lo normal es un RUG-ejecuta, eso también lo veremos, veremos muchas cosas. Veremos muchas cosas muy sencillitas, ¿no? Pero lo normal es trabajar con un run ejecuta de orden 4. Eso significa que tus errores van a ir a h a la cuarta, ¿vale? Claro, h es una cosa chiquitita, imagínate. H es 10 a la menos 6, por ejemplo, ¿no? Hoy día, vamos, sin problema, tú puedes meter a MATLAB o lo que sea, sin problema, ¿eh? O sea, 10 a la menos 4, eh, facilísimo, ¿vale? 10 a la menos 6 también. Entonces, imagínate, 10 a la menos 6, ¿vale? Si tú le metes h a la cuarta, sería 10 a la menos 24. Mucho, ¿eh? Entonces, aunque los errores, si te fijas en cómo los vamos calculando, si os fijáis, ¿vale? Los errores de la X los calculo, luego los de la X prima, eso está más o menos controlado, pero luego los de la X segunda dependen de los errores anteriores. Por tanto, los errores en derivadas superiores tienden a ser más altos, ¿vale? No muy altos, sino más altos, ¿vale? La técnica de cálculo. La cuestión está en que, claro, como luego, todo lo veremos, ¿eh? Los errores van a ir pesados con un h a la n, ¿vale? O sea, es decir, que si yo tengo un orden 4 es h a la 4 por cuarta derivada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aunque la cuarta derivada me acumule más error que la tercera, o la segunda, o la primera, ¿vale? Como luego tengo un h a la cuarta y el h es muy chiquitín, ¿vale? Eso me va a dar unos errores chiquitísimos, ¿vale? Son unos errores muy pequeños, ¿eh? Entonces, trabajar con h a la cuarta, vamos a lo que estés haciendo una teoría muy, 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 muy fina, vamos, va estupendamente. Incluso yo creo que a nivel de ingeniería, eh, con h cuadrado, vamos, con h cuadrado ya va bien, ¿vale? Entonces, obtener derivadas y acotar derivadas es difícil y muchas veces tampoco tiene interés, depende, ¿eh? Depende, todo depende de donde tú focalices tu atención. Pero que no se trata de calcular las derivadas de una manera obsesiva, sino, o sea, queriendo ver, a ver, la cota que tú tienes más baja posible, porque si no tu trabajo no vale. No, no. O sea, vamos a ver, en la inmensa mayoría de los casos, con que lo que es necesario garantizar es que la derivada está acotada. Punto. Se acabó. Eso es lo que es necesario garantizar. Y poco más, ¿vale? Es decir, porque a partir de ahí tú trabajas tu esquema numérico y ya está. Y ya digo, es que normalmente, si tú tomas un H pequeño y hoy día lo podemos tomar, pero vamos, perfectamente, entonces ya eso te machaca todos los posibles, o sea, te minimiza todos los posibles errores, ¿vale? Entonces no hay que obsesionarse, pero hay que saber que existe, ¿vale?
Es lo que pretendía contaros, ¿vale? Bueno, y poco más. He terminado muy rápido. ¿Alguna duda? He terminado muy rápido porque quiero ir al grano, ¿vale? Quiero no. ¿Se ha entendido lo que os pido? Entonces, acotar es algo que normalmente no soléis hacer, no se suele hacer en la carrera porque la carrera se suele calcular. Está montado un poco así, ¿eh? O sea, quiero decir, la carrera es, bueno, es un poco por inercia, ¿no? O sea, ni en bachillerato ni en los primeros cursos de carrera, o de grado, ni luego después, ¿eh? O sea, es decir, hasta que uno no llega a ser profesional, eso de acotar no se suele hacer, es algo raro, ¿vale? Entonces, en numérico las acotaciones se hacen mañana, tarde y noche, todo el tiempo, pero no solamente las acotaciones que vamos a ver en las próximas semanas, ¿vale? Que son acotaciones de los errores numéricos. No. O sea, se pueden hacer acotaciones en el sistema, en el sistema dado, en la ecuación dada, ¿vale? Se pueden y se deben hacer estas acotaciones. Aunque ya digo que es que muchas veces con saber que está acotado es suficiente, ¿vale? Porque no es algo importante, que aunque valga 2000 la cota, ¿no? O sea, ¿qué más da? O sea, imaginas que esta cota me hubiera salido una cota que es 50.000. Pero sí que da igual, sí que luego yo le voy a meter un h cuadrado y si el h va, incluso aunque sea 10 a la menos 6, el h 10 a la menos 6, 10 a la menos 6 al cuadrado es 10 a la menos 12. Entonces, aunque yo le meta aquí un 50.000, luego le voy a meter un 10 a la menos 12. Entonces, es que eso me machaca todo. O sea, eso me va a hacer que el error final numérico va a ser pequeñísimo, ¿vale? Pero claro, tengo que ser capaz de garantizar que hay cota, porque si yo me meto en sistemas que no están acotados, eso no hay quien lo pare. Claro, o sea, quiero decir, o sea, un comportamiento asintótico no hay quien lo pare, da igual el H que yo esté bajando, ¿vale? Eso no se para, ¿vale? Lógicamente, no hay que luchar contra el infinito, ¿no? Es luchar contra asíntotas verticales, ¿vale? Entonces, insisto, primer problema tipo. Os he puesto en el campus virtual ejercicios, bueno, después del fichero que hay de teoría, hay ejercicios y os pido que los hagáis y el jueves os voy a poner más ejercicios para que los resolvamos de una manera mixta, o sea, medio teórico, pero luego también visualizando las cotas, ¿vale? Entonces, vamos a intentar eso, pues llegar a una cosa un tanto mixta, ¿vale? De bolígrafo, un poquito de bolígrafo, poco y un poquito de programación, ¿vale? Entonces esa va a ser un poco la idea. Entonces, bueno, pues miraoslo un poquito, ¿vale? Y ya está. Yo insisto, las prácticas se deben de resolver en el tiempo de clase y poco más, ¿eh? Y poco más. Entonces, también vamos a hacer ejercicios, o sea, no tanto que yo me vaya a poner a hacer ejercicios como, bueno, que lo vamos a hacer el jueves, os plantearé ejercicios, pero para que hagamos, eh, digamos, a mano, ¿no? Con cotas, pero también metiendo luego programación y visualizándolo todo, ¿vale? Y luego al final eso, pues terminará en algún tipo de película, en algún tipo de visualización dinámica, lo que sea, ¿vale? Bueno, ¿alguna pregunta? Yo ya he terminado lo que iba a decir, o sea, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Habéis terminado la práctica de la semana pasada? Sí, ¿no? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos, ¿vale? Bien, vale, más o menos. Estas primeras prácticas son de entrenamiento. Luego, bueno, quiero decir que tenemos que visualizarnos. El curso va a ir, a este curso le cuesta siempre, pero no, siempre el numérico, ¿eh? Le cuesta un poquito avanzar, ¿eh? O sea, siempre cuesta entrar, ¿vale? En el numérico cuesta entrar, por lo menos a mí me cuesta mucho. Es mucho más fácil un curso de ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde tú das una determinada técnica y en media hora o lo que sea, en 20 minutos, explicas algo, digamos, y luego pones problemas de ese algo, ¿vale? Ya has aprendido algo y luego al siguiente día aprendes, entonces cuando llevas 5 días has aprendido 5 cosas. Y bueno, entonces da como sensación de que vas armando una teoría y tal. Aquí no, aquí tienes que hacer consideraciones teóricas primero, luego, que si el método de Euler, que si los errores de no sé qué, que si no sé cuándo. Entonces, hasta que tú armas, y luego encima, si quieres programar, MATLAB, ¿no? Y que MATLAB se me cuelga un poquito. Y que luego encima, si quieres hacer películas, que si hacer el GIF y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, todo esto lleva un poquito que es lento, las primeras semanas, pero ya está. Lo que os lanzo hoy es esta primera idea, cotas a priori. Hacer los ejercicios y propondré más el jueves, ¿vale? Entonces, si no tenéis nada, lo dejamos hoy, ¿vale? Y, y nos vemos el jueves. O sea, este ratito si queréis, y terminar la práctica que tenemos pendiente y empezamos algo nuevo, ¿vale?
¿De acuerdo? También, otra cosa que iba a deciros, antes que se me olvide, algunos chicos me habéis dicho que tenéis bajo nivel de MATLAB, ¿vale? Bueno, pues hay que aumentarlo. Entonces, me gustaría esta semana, más bien hacia el final de la semana, miércoles, más bien jueves, a mí me gustaría que fuera el jueves por la tarde, ¿vale? Hacer pues como a las 7 o 7:30, una cosa así, ya lo pondré en el campus, ¿vale? Hacer un seminario colectivo un poco sobre MATLAB, ¿no? Para que me digáis, pero solamente para chicos que tengan dificultades que les cueste, ¿vale? O sea, serias, o sea, dificultades serias, ¿eh? Digamos, no estoy hablando de hacer GIF más o menos, con más o menos soltura, lo que sea, no, sino lo que es entrar en la programación, ¿no? Porque no habéis visto programación, lo que sea. Pues me gustaría quedar, entonces voy a poner un de este genérico. Bueno, me gustaría que me preguntarais lo que queráis, ¿no? Y echar un ratito con estas personas, ¿no? Que pueden estar en diferentes grupos. Me gustaría echar un ratito en un seminario, bueno, vamos a llamarlo así, o tutoría. Bueno, tutoría, venga, podemos llamarlo tutoría. El jueves por la tarde, ¿vale? A última hora de la tarde. Entonces, pondré la convocatoria en el campus y, bueno, pues quien quiera venir y esté libre, pues ya está, ¿vale? ¿De acuerdo? Muy bien, bueno, por mi parte he terminado. Pues